Vamos a la revista de prensa con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, buen día para usted. Buen día, Ángela. Por supuesto, cómo no, vamos a empezar con Francia. La prensa de ese país habla sobre la promulgación de la reforma de las pensiones y el discurso de Macron que estamos esperando para el día de hoy. Vamos a empezar este repaso con Le Monde. Exactamente, Ángela, ¿no? Un poco a la expectativa de lo que puede decir Emmanuel Macron para apaciguar un poco la situación en Francia. Le Monde titula: Macron promulga la ley, como bien decías, la reforma de las pensiones. La protesta continúa y señala este periódico francés que Macron ignoró la petición de los sindicatos de que no promulgara la ley y que precisamente las organizaciones sindicales hacen un llamado a una movilización masiva de cara al 1 de mayo, el Día del Trabajo, para continuar contestando esta ley que, sin embargo, ya está definitivamente aprobada y validada, ¿no? Después está Liberación. Sí, que titula SOS Democracia, una portada muy contundente que se basa en un sondeo que ha realizado este propio medio de comunicación, que señala que el 76% de los franceses consideran que la democracia francesa está en mal estado de salud. Además, según este mismo sondeo que está en portada de Liberación, 1 de cada 2 franceses, el 50% de la población, considera que la forma de ejercer el poder de Emmanuel Macron es autoritaria. Y siguen las portadas, también tenemos La Croix. Sí, que dice un quinquenio que relanzar, ¿no? Un quinquenio en referencia a este mandato de 5 años, en el segundo mandato de Emmanuel Macron, ¿no? Que se encuentra solamente en este primer año en medio de una crisis que algunos consideran crisis política, otros social, otros democrática, otros de legitimidad. Lo cierto es que los datos, según una última encuesta del 12 de abril de Ipsos para Le Point, Emmanuel Macron se encuentra en el punto más bajo de su popularidad desde hace 4 años, ¿no? Desde la crisis de los chalecos amarillos, que también puso al entonces bastante nuevo presidente contra las cuerdas. Y es que el 69% de los franceses tiene una opinión desfavorable respecto a Emmanuel Macron, una cifra que todavía es peor si hablamos de Elisabeth Borne, de la primera ministra. Y lo que queda es camino. Vamos con Le Figaro. Sí, exactamente, que dice Macron quiere pasar página sin cambiar de rumbo, ¿no? Una vez más, en referencia a que el Ejecutivo quiere ya pasar a otra cosa, dejar atrás esta impopular reforma de las pensiones, pero que el problema para la sociedad francesa continúa siendo esta falta de, digamos, esta forma de gobernar tan autoritaria como señalaba Liberación. Bueno, y usted decía que dependiendo de la voz que se escuche, pues la crisis es considerada de una manera diferente en Francia. En un editorial de Mediapart se habla de el presidente sin escrúpulos que lleva a la pérdida de la República, una acusación bien grave, ¿no? Sí, y es una acusación firmada por el director de este medio de comunicación, el periodista muy conocido en Francia, Edouard Plenel, que dice que este proyecto de presidencia de Macron abre la puerta a la extrema derecha porque acostumbra a la sociedad francesa a su violencia antidemocrática y a su ideología anti-igualitaria. Que no es la primera acusación de este tipo que se hace sobre el tema, Rosa. Exacto. Vamos a cambiar de tema con el Washington Post. Este es un tema que ha sido, digamos, muy taquillero en los titulares y es el por qué un joven de 21 años tenía acceso a documentos top secret a propósito de la noticia que conocimos la semana pasada. Exactamente, hablamos de Jack Teixeira, el acusado de la filtración masiva de documentos del Pentágono, que es un chico de 21 años que trabajaba en una base militar porque formaba parte de la inteligencia de la Guardia Nacional Aérea y concretamente era trabajador del área de informática, por lo que explica el Washington Post que es normal que tuviera este tipo de acceso a cierta información clasificada, porque como él, aproximadamente 1 millón de personas, según el Post, tiene autorización para acceder a sitios con información clasificada. Y explica este medio estadounidense que bien, es necesario pasar una revisión bastante exhaustiva de la vida privada antes de que te autoricen a tener acceso a información confidencial, pero que estas pruebas, que pueden incluir hasta la prueba del polígrafo, se hacen cada 5 años y que es normal que para, además, alguien joven, ¿no?, sus relaciones y sus motivaciones cambien sin que los controles, digamos, los protocolos, pues estén un poco al corriente. Bueno, y hay muchas teorías de alrededor de por qué sucedió esta crisis, ¿no?, de seguridad. Para el país, el titular es Jack Teixeira, sospechoso de filtrar documentos, víctima del ego.
Exactamente, explica Macarena Vidal, la periodista que firma este artículo, que según los veteranos de inteligencia hay 4 razones principales que llevan a que alguien robe inteligencia y la pase a otras personas. Una razón sería la codicia, la segunda el chantaje, hacerlo o recibirlo, la tercera el idealismo o la voluntad de hacer justicia y en cuarto lugar el ego o el afán de gloria, y que este habría sido el caso, ¿no?, del acusado de esta filtración masiva de documentos del Pentágono, que recordemos, hacía sobre todo referencia a la situación de la guerra en Ucrania, y señala la periodista que, a diferencia, ¿no?, de otras personas que han filtrado información recientemente, como Chelsea Manning, ¿no?, que pasó miles de documentos a Wikileaks, que en ese momento, pues, tanto ella como Snowden, que reveló el espionaje masivo del Estado estadounidense a los ciudadanos, pues que a ellos les movía una cierta voluntad de justicia. Y rápidamente el Global Times, algunos medios de comunicación occidentales son muy poco profesionales, eso dice. Sí, básicamente lo que pide el Global Times es que, en referencia a la visita de Li Shangfu, el ministro de Defensa de China, a Rusia, que los medios occidentales paren de crear alarma, dejen de considerar esta cita como una voluntad, ¿no?, de reestructurar el orden internacional, y que dice es normal la preocupación occidental respecto a la guerra en Ucrania, pero China no es parte del conflicto y deben dejar de responsabilizarla. Bueno, eso depende de a quién le pregunte usted también, según los analistas. Gracias, Rosa, y vamos con más noticias. Gracias a ti, Ángela.